Buenas tardes, esperando que todo esté bien. Vamos a continuar con el temario. Ya entramos a la unidad 7. En la unidad 7 vamos a ver lo que es el masaje chino y el masaje deportivo, al igual que las indicaciones y contraindicaciones de cada uno de ellos. Bien, vamos a iniciar con el masaje chino. ¿Qué es el masaje chino? Bueno, aquí vamos, el principal objetivo de este masaje es hacer que circule toda la energía corporal o el ki. Ellos lo denominan como ki al flujo energético que tenemos internamente. Vamos a hacer digitopresiones mantenidas para liberar ese flujo o ese atascamiento energético que el paciente puede tener. Es un masaje con digitopresión mantenida que va a ir ascendente, de menos a más. Y es como si, hay que imaginar que tenemos un río, ¿no? Y en el río, en esa agua que está fluyendo, que está corriendo, ponemos un pedazo de madera que va a interrumpir ese flujo continuo. Nosotros lo que hacemos con el masaje chino, con digitopresión en puntos específicos, va a ser liberar esa madera que va a interrumpir ese flujo. Bien, ¿cómo influye este masaje en el organismo? Influye porque vamos a trabajar sobre los mismos puntos en donde hacemos acupresión, donde se trabaja la acupuntura, pero nosotros vamos a utilizar estos canales, vamos a activarlos mediante la digitopresión, o sea, con nuestros dedos. Podemos hacer digitopresión o podemos utilizar otras áreas corporales. El objetivo es hacer una presión constante y mantenida. En este caso, en la imagen podemos ver que el terapeuta está utilizando el codo en un punto específico. En este caso lo está haciendo a nivel lumbar. ¿Qué significa? Probablemente esta imagen nos esté refiriendo que este paciente tiene problemas de una compresión del nervio ciático. Estamos estimulando un canal por medio de presión ascendente para liberar ese flujo energético. Bueno, también se conoce como el tuina o masaje chino, es lo mismo. Esta técnica va a incluir masajear el tejido blando, o sea, toda la zona muscular, tendones y ligamentos, con una presión específica para liberar ese flujo energético. ¿Ok? Entonces, para ello tenemos que aprendernos, en posteriores clases vamos a ver el trayecto de los meridianos tendinomusculares, ¿no? Internamente, los chinos tienen la teoría de que todos estamos regidos por una conexión que se trabaja por medio de reflexología. Haces una presión o un estímulo en una zona distante del cuerpo y tienes un efecto reflejo en otra zona distinta donde tú estás haciendo la presión inicial. ¿Por qué? Supongamos, hablando del nervio ciático, ¿no? Hay que recordar que es un nervio que viene a nivel lumbar, que tiene un trayecto muy largo, pasa por glúteo, por rodilla y llega hasta la punta del pie. Nosotros con una presión en un punto específico, por ejemplo, tomando como referencia el maleolo externo a un kun debajo de él, vamos a hacer una presión mantenida de mínimo 40 a 42 segundos, más o menos, hasta 2 minutos. Vamos a liberar esa compresión del nervio ciático que al paciente le causa molestias. Da lo mismo si lo hacemos por medio de una moxibustión o una acupresión o una digitopresión por medio de la aguja o por medio de nuestros dedos. Solamente tenemos que oprimir el punto exacto para liberar esa irrupción energética que está generando dolor y molestia en el paciente. De esa manera se dice que el tuina o el masaje chino libera energéticamente toda la irrupción de ese flujo que genera un malestar en el paciente. Bien, después tenemos el masaje deportivo. El masaje deportivo vamos a dividirlo en antes, durante y después la competencia, o sea, pre, durante y post competitivo. ¿Para qué sirve? Bueno, este tipo de masaje nos ayuda a generar o acelerar los procesos de recuperación del deportista. Hay que tomar en cuenta qué deporte está practicando nuestro paciente para que nosotros nos enfoquemos en esa zona corporal. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si es un futbolista, ¿no? Obviamente vamos a dar un mayor énfasis
en los miembros inferiores. Si es un boxeador, vamos a trabajar más el tren. Entonces, ¿cuáles son los efectos de este masaje deportivo? Bien, va a eliminar las células muertas de la piel, aumentando la temperatura y el flujo sanguíneo. Vamos a generar una mayor movilidad en las articulaciones. Vamos a disminuir la fatiga muscular, va a aumentar la oxigenación a nivel sanguíneo, por ende vamos a prevenir y eliminar las contracturas musculares y va a reducir el tiempo de recuperación de los pacientes. Podemos aumentar o disminuir la sensibilidad al reducir el dolor. También va a regular el tono muscular, va a mejorar el flujo sanguíneo y a generar un mayor aumento en intestino gaseoso. Bueno, tenemos que, como lo mencioné antes, identificar qué masaje tenemos que hacer. Y así va a estar la secuencia. Si nosotros vamos a hacer un masaje precompetitivo, o sea, antes de la competencia, lo que queremos es activar las fibras musculares, preparar al paciente, al deportista, para su competencia. Entonces tenemos que iniciar con movilizaciones, muy importante iniciar con movilizaciones para liberar esos arcos de movilidad articular, para generar una lubricación a nivel articular y por ende evitar una lesión. Entonces, iniciamos con movilizaciones, pasamos con estiramientos y después pasamos a la técnica. Si vamos a trabajar un masaje precompetitivo, la velocidad tenemos que iniciarla en un punto medio a un punto rápido. Tiene que ser velocidad ascendente, de distal a proximal, para que nosotros activemos esas fibras musculares y aumentemos el flujo sanguíneo. Vamos a meter percusiones, vibraciones, amasamientos y, como les mencioné, estiramientos. Entonces tienen que ser roces superficiales totalmente ascendentes y totalmente rápidos, de distal a proximal. Cuando nosotros queramos trabajar el masaje durante la competencia, vamos a trabajarlo en un punto medio. ¿Por qué? Supongamos que estamos en el intermedio de un partido de fútbol. Nosotros no queremos relajar de más la fibra que ya está en un estado activo. ¿Por qué? Porque podemos generar esa relajación y el deportista se puede lesionar. Entonces, todas nuestras fricciones, nuestras presiones, nuestros amasamientos y nuestras vibraciones tienen que ser con un tono medio. ¿Ok? Ni muy rápidos ni muy lentos. ¿Por qué? Porque queremos seguir manteniendo esa tonicidad, esa viscoelasticidad, esa contractura muscular viscoelástica adecuada para evitar la lesión del deportista. Ya cuando damos un masaje post-competitivo, o sea, después de la competencia, cambia todo el sentido de dirección y el sentido de velocidad. ¿A qué me refiero? Que vamos a trabajar una técnica suave de proximal a distal, o sea, de arriba hacia abajo, para ayudar al cuerpo a favorecer esos tiempos de recuperación, ¿ok? Entonces tenemos que aplicar una técnica suave y profunda para relajar esa fibra muscular y si es que durante la competencia tuvimos un problema, tal vez alguna contractura muscular inconscientemente que no percibimos, pero que después puede derivar en un calambre muscular. Hay que recordar que un calambre es la contracción mantenida e involuntaria de un grupo de fibras musculares. Bueno, entonces para evitar eso tenemos que relajar al músculo, combinarlo con movilizaciones y estiramientos, ¿ok? Entonces vamos a utilizar fricción, amasamiento, percusión, vibración, pero de una forma lenta, de una forma suave. ¿Por qué? Porque ya queremos relajar un músculo que ya estuvo sometido a cierto grado de estrés y lo queremos relajar. Entonces, de nuevo, el masaje deportivo se divide en tres: antes, durante y después de la competencia. Si yo voy a dar un masaje deportivo antes de la competencia, todos mis pases, todas mis movilizaciones tienen que ser rápidas y ascendentes. ¿Okay? Si yo estoy dando el masaje durante la competencia, en un medio tiempo de un partido, en un medio tiempo de una competencia tal vez olímpica, de una persona que está nadando, los deportistas que hacen triatlón, tengo que regular mi fuerza, ni muy rápida ni muy lenta, porque quiero mantener esa tonicidad muscular. Y posteriormente sigue el masaje post-competitivo, cuando el deportista ya dio su rendimiento, su máximo esfuerzo. Yo quiero relajar esa fibra muscular para evitar que se lesione. Entonces ahí mi fuerza
va a ser todo con una intensidad suave y profunda, porque ya quiero relajar algo que trabajo. Entonces, masaje deportivo se divide en antes, durante y después de la competencia. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta qué grupo muscular vamos a trabajar más. Para ello tenemos que ir en dirección de las fibras musculares, ya sea que estemos atendiendo a un boxeador, puede ser una persona que practique box, que practique lucha libre, que practique fútbol, que practique atletismo. Va a depender qué grupo muscular es el que más se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en natación se utiliza una cadena muscular general, ¿no? En braceo, en piernas hay mucho desgaste de todo el sistema musculoesquelético. En fútbol, pues vamos a utilizar más el miembro inferior. En boxeo vamos a utilizar más el miembro superior. Entonces, dependiendo de eso, tenemos que saber las fibras musculares, por ejemplo, del deltoides, que se divide en tres, fibras anteriores, medias y posteriores. Tomando en cuenta ello, tenemos que seguir la dirección de esas fibras y hacer estiramientos para evitar una lesión, ya sea en un modo precompetitivo, durante la competencia o postcompetitivo. Bueno, después vamos a ver el masaje facial. Este masaje como tal, como su nombre lo indica, solamente nos vamos a enfocar en los músculos que dan gesticulación facial. Vamos a trabajar el frontal, los orbitales, el cigomático. Vamos a trabajar todos esos músculos en dirección de las fibras musculares para evitar los gestos de expresión, ¿ok? Entonces va a provocar en el paciente una sensación totalmente placentera con relajación y confort. ¿Por qué? Porque estamos trabajando los músculos faciales que todo el tiempo están en constante movimiento, desde que nosotros hablamos, desde que nosotros probamos un alimento, tomamos agua, tendemos a gesticular mucho, ¿ok? Todo el tiempo esos músculos están en constante tipo de estrés, ¿no? Bueno, entonces, este es un masaje en general muy rápido que por lo regular va a durar de 5 a 10 minutos. Tenemos que ir en dirección de las fibras musculares y hacer presión mantenida ascendente, siempre tomando en cuenta el umbral del dolor de cada paciente y llegar hasta el cuello. Entonces tenemos que hacer un tipo de florage con presión inicial en el músculo frontal y diverger hacia la zona de las cejas, hacia la zona de la sien. Cuando llegamos ahí, vamos a una presión como la imagen lo está indicando. ¿Okay? Esto va a hacer que el paciente reduzca el estrés. Vamos a hacer una dígito presión de 40 hasta 2 minutos con una presión de media a fuerte, siempre respetando el umbral del paciente. Entonces, aquí hay que tener cuidado con el tipo de aceite que utilizamos, porque si es que utilizamos un aceite de coco, de almendra, de nuez, probablemente a la paciente le genere un poco de sarpullido, vamos a generar un poco de granitos. ¿Por qué? Porque es un aceite que va a trabajar a nivel de piel y puede tapar los poros, ¿no? Y eso puede generar un acúmulo de grasa en las glándulas sebáceas, lo que va a provocar, obviamente, ligeros protuberancias, granitos, ¿ok? Entonces, lo recomendable es utilizar crema o un aceite neutro. Tomando en cuenta ello, vamos a hacer las presiones iniciales en el músculo frontal, después vamos a pasar a los músculos orbitales de los ojos, después vamos a pasar a la zona de labios y terminamos hasta el cuello. Podemos combinar esta técnica con, por ejemplo, el masaje de drenaje linfático, que ahí vamos a trabajar ese masaje cuando la paciente está en un proceso postoperatorio después de la operación, principalmente las mujeres que tienden a retirarse un poco la piel o se tienden a infiltrar la toxina botulínica para relajar esa musculatura y evitar los gestos de expresión, evitar las arrugas, ¿no? Siempre va a quedar un poco inflamado y podemos utilizar el masaje de drenaje linfático. Hay que recordar que en el masaje de drenaje linfático nosotros tenemos que enviar ese acúmulo de linfa hacia la zona de ganglios linfáticos para que de ahí se drene. Donde tenemos zonas de ganglios linfáticos cerca de las articulaciones, en este caso debajo de la mandíbula y debajo de la oreja. Tenemos que enviar como si fuera, pongo siempre este ejemplo,
de una pasta de dientes cuando nosotros tomamos la punta de abajo hacia arriba y vamos recorriendo y al final lo que sale por el orificio obviamente es la pasta de dientes. Hagan de cuenta que el orificio por donde sale la pasta de dientes es una zona de ganglios linfáticos. Nosotros tenemos que hacer con presión, con pases superficiales, llevar esa linfa a esa zona, las que mencioné, en oído y en cuello, para de esa forma drenar. También, bueno, en cuanto a las técnicas principales, vamos a utilizar el masaje estimulante, el masaje de drenaje linfático, que es el que acabo de explicar, y el masaje con acupresión, con acupuntura en puntos específicos, de nuevo, para liberar ese flujo energético en el paciente. Entonces, bueno, esto fue todo por el día de hoy. Vimos 3 masajes de una forma muy concisa, muy rápida. Espero que no tengan dudas y cualquier cosa les dejo un contacto. Muchas gracias por tu atención y cualquier duda o comentario eres libre de escribírmelo y a la brevedad lo respondo. Muchas gracias.